Bueno, voy a presentar el laboratorio número 4. ¿Sí? El objetivo de este laboratorio es analizar el coeficiente de reflexión, que hemos llamado coeficiente de reflexión de voltaje, en cualquier posición Z de una determinada línea de transmisión. Y obviamente un parámetro asociado al coeficiente de reflexión es este otro parámetro que es la relación de onda estacionaria. ¿En qué condiciones? Para una línea sin pérdidas y para una línea con pérdidas. ¿Sí? Entonces, la idea es utilizar el simulador, que es para líneas sin pérdidas, ¿sí? Pero habrá que trabajar con ese simulador para que pueda trabajar para el caso de línea con pérdidas, o sea, hacer el ajuste correspondiente, ¿sí? Pero, además de hacer eso, vamos a comparar los datos del simulador con los datos de las fórmulas. Ya lo han venido ustedes realizando, ¿no? Y han visto que hay ciertas particularidades que tiene el simulador, ¿no? Bueno, para eso, ¿qué vamos a hacer entonces? Lo primero que tienen que hacer, esto es para cada estudiante, ¿eh? Sí, esto es para cada estudiante este laboratorio. Entonces, cada estudiante va a personalizar el simulador con los siguientes datos, ¿sí? Miren, aquí estoy poniendo L 0,5 metros. Esa es la longitud de la línea, obviamente sin pérdidas porque el simulador es sin pérdidas. Y aquí van a tener una impedancia característica que va a ser diferente para cada estudiante. Y además tiene un dieléctrico de permitividad relativa 2.25, ¿no? Muy bien. Entonces, personalizan estos valores, ¿sí? Van a tener esto cada estudiante y también lo van a cargar con ZL este valor, ¿ya? Y ¿qué más nos pide el simulador? Nos pide la frecuencia del generador, la frecuencia de operación, son 750 MHz. El nivel de la señal puede ser 1 voltio o 0,5 voltios, pero no afecta mucho eso. Muy bien. Entonces, acá están los datos que tienen que personalizar cada uno de los estudiantes. ¿Qué vamos a hacer entonces? Mira, en una primera tarea vamos a utilizar el simulador para líneas sin pérdidas, como dice aquí. Así está diseñado. ¿Qué más vamos a hacer? Hemos dicho que vamos a analizar el coeficiente de reflexión de voltajes. Y sabemos que el coeficiente de reflexión de voltajes para una línea sin pérdidas, ¿sí? El lugar geométrico es un círculo, ¿sí? Cuyo módulo es igual al radio del círculo, ¿sí? Y el radio del círculo se obtiene entonces con el módulo del coeficiente de reflexión en la carga, ¿sí? Y ese módulo, cuando la línea no tiene pérdida, ese módulo se mantiene a lo largo de la línea, ¿sí? El módulo que se puede calcular para la carga se mantiene en cualquier posición de la línea. El módulo, pero la fase va cambiando, ¿no? Bueno, eso es lo que ahora con el simulador vamos a obtener los resultados, ¿ya? Para eso hay una tablita para calcular y para llenar los datos. Muy bien, entonces incluso a lo largo de la línea, ¿en qué puntos vamos a medir el coeficiente de reflexión de voltaje? ¿En qué posiciones Z? Y les doy aquí las posiciones, mire. Z1 es igual a 0, o sea, cuando está en la carga. Z2 es el lambda en el medio, ¿sí? Lambda en el medio ya
para eso hay este valor del dieléctrico, 1/8 de esta longitud de onda. Aquí ya está 1/4, 1/2, ¿sí? Y aquí está 3/4 y 1. O sea, estos son los puntos donde hay que calcular los coeficientes de reflexión. Obviamente que estos puntos para la línea sin pérdida van a ser puntos que están todos sobre un círculo. Eso es. Entonces les he dado estos puntos para poder graficar, porque se pide calcular y graficar. Entonces, para calcular vamos a utilizar las fórmulas, obviamente, ¿sí? Y el simulador también nos va a dar datos. Entonces, con eso se puede graficar el lugar geométrico para esta línea de transmisión con estos datos que corresponden aquí, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿por qué este es un círculo? Entonces, ¿dónde está la justificación? La justificación la hemos hecho en la ecuación 261 de nuestros apuntes, del texto también es el mismo, y de la presentación, ¿no? Aquí estaría el coeficiente de reflexión de voltaje, entonces, en cualquier posición Z. Es igual, acá está el coeficiente de reflexión en la carga, ρ sub L, el ángulo que le hemos llamado θL, ¿no? El inicial, en posición Z igual a 0. Y esta sería la fase, ¿no? Esta sería la fase. Entonces, conforme nos desplazamos, ¿sí? Este es el módulo, ¿sí? Se mantiene constante, y aquí estaría, ¿ve? Esto se mantiene constante para cualquier posición Z. Y estos dos se suman, y aquí estaría la variación de la fase del coeficiente de reflexión cuando se desplaza en cada uno de estos puntos, ¿sí? Y además, sabemos que este Z tiene que ser negativo, porque el Z igual a 0 está en la carga, entonces este Z es negativo, por eso estos valores que yo he puesto acá son negativos, ¿sí? Entonces, este valor negativo, este me va a dar un ángulo negativo que va a ir restando este ángulo inicial, ¿sí? Y conforme avanza Z, será incrementando este valor. Llegará un momento en que este valor, ¿sí? Es igual a este, y la fase sería ahí 0, ¿no? Se eliminó la fase inicial del coeficiente de reflexión en la carga. Y si continuamos dando valores más negativos, entonces ya tenemos la variación de la fase. Conclusión, en una línea sin pérdidas, este es el módulo del coeficiente de reflexión en la carga que se mantiene para cualquier posición Z y solamente va cambiando la fase de acuerdo al valor que tengamos aquí en este parámetro Z. ¿Sí? Entonces, como se pide calcular y graficar el lugar geométrico, es calcular y graficar el círculo que corresponde, ¿ya? De todas maneras, aquí le vuelvo a repetir y el concepto físico, ¿no? Ahí estaría nuestra fórmula y ahí estaría nuestra línea, ¿no? Ya estamos en el simulador, todos estos valores ya están definidos, tienen la carga, todos tienen, ¿sí? Y cuando están acá en el punto 1, estamos en este punto. Aquí está el coeficiente de reflexión en la carga, este es el ángulo en la carga, este es el θL que yo le llamo, ¿no? Así lo estoy llamando yo en los laboratorios y también en los exámenes que ven al θL para especificar que es el coeficiente de reflexión aquí, módulo y ángulo. El texto lo llama θ nomás, ¿no? Muy bien, así es. Para nosotros esa es la carga. Muy bien, entonces, ahí decimos el coeficiente de reflexión en el punto 1, ¿cuánto es? Cuando Z es igual a 0 en nuestras ecuaciones. También se puede calcular por ZL menos Z0 sobre ZL más Z0. Pueden obtener ya el módulo y el ángulo del coeficiente de reflexión acá, porque tienen todos los valores. ¿Está bien? Y de ahí nos desplazamos hacia el generador, ¿no? Aquí está la posición Z, miren. Aquí se va incrementando la posición Z, ¿sí? Y en este punto
se anula este ángulo, porque fíjense, este se mide en este sentido y este es en sentido contrario. Cuando llegan acá, se va a anular el ángulo. Después va a continuar avanzando aquí, ¿ve? Para diferentes lugares, ¿sí? Aquí están unos cuantos lugares, entonces un octavo, un cuarto, en fin. Y esto es lo que ustedes también van a hacer. Cada uno va a tener su círculo, cada uno tiene acá su módulo diferente. Y este sería, y para ordenar los datos de los puntos en cuestión, aquí se puede tomar varios puntos, ¿no? Entonces, hay una tablita que llenar, ¿no? Entonces se llena la tabla y se hace el gráfico. Eso es lo que se pide en la primera parte. ¿Eh? Entonces, hay que aprender a manejar esto conceptualmente. ¿Saben por qué? Porque después vamos a hacer con el diagrama de Smith. El diagrama de Smith también es para líneas sin pérdidas, pero nosotros lo vamos a utilizar para líneas con pérdidas. ¿Ya? Se puede utilizar, sí. Aquí, nuestro simulador, vamos a utilizar también el concepto y lo podemos utilizar para líneas con pérdidas haciendo el ajuste que corresponde. Entonces, esto era simplemente una referencia, ¿sí? Tenemos todos los parámetros, tenemos aquí. Ahora, cuando en el texto dice frecuencia de operación, la lambda de operación, y ustedes tienen la frecuencia, tienen la lambda. Eso es la frecuencia de este, ¿sí? Bueno, en algunos casos puede ocurrir que aquí tenga la impedancia interna del generador y aquí sería la impedancia de la línea, ¿no? Cuando estamos en adaptación, esa impedancia de este valor, ¿sí? ¿Sí? Es diferente a la impedancia de esta, ¿sí? En algunos casos este valor es un valor pequeño y este será 50 ohmios, 75 ohmios, en fin, los valores normalizados. Entonces, aquí el voltaje del generador se va a dividir en el voltaje en la resistencia interna del generador y el voltaje en la impedancia de entrada de la línea, que es resistiva, ¿no? Eso es así. Ahora, cuando no se da eso, se asume que el voltaje de este generador está aplicando acá. El texto lo llama el voltaje incidente, ¿no? Este que opera, cuando empieza a aplicarse acá, es el voltaje incidente que llega por acá, con su determinada frecuencia. Muy bien. Eso es. Entonces, la primera parte es este punto. La segunda parte es hacer a la línea con pérdidas. A la misma línea, ¿sí? A la misma línea, así no cambiamos nada. Ya está personalizado el simulador, ¿sí? Y se repite todos los puntos, todo el gráfico para el caso de la línea con pérdidas. Y la línea con pérdidas va a ser alfa por L es igual a 3 dB, ¿no? Con esto, como se tiene la longitud, se puede sacar el alfa, ¿sí? Y hay que llenar la tabla 2. Entonces, la tabla 1 es para líneas sin pérdidas y la tabla 2 es para líneas con pérdidas. ¿Cómo se va a hacer el ajuste? Entonces, ahora tenemos esto también. Coeficiente de reflexión de voltaje cuando la línea tiene pérdidas. ¿Cuál es el factor de ajuste que tenemos que hacer? Bueno, hemos llegado a estas expresiones, hemos cambiado esto por coeficiente de reflexión en la carga, hemos ordenado esto y al final el coeficiente de reflexión de voltajes en cualquier posición Z para una línea con pérdidas se escribe de esta manera. De nuevo aparece el módulo del coeficiente de reflexión en la carga. Pero ahora está multiplicado por esta exponencial y esta exponencial tiene sentido físico cuando el z es negativo. O sea que este es un número multiplicado por esta exponencial negativa creciente. Entonces quiere decir que este es el factor que hace cambiar
el valor del coeficiente de reflexión en la carga. Hace disminuir este valor. Y conforme avanzamos este valor negativo, esto se hace cada vez más pequeño, ¿sí? Entonces ya no puede ser un círculo, sino ya es una espiral, ¿sí? Porque esto va, de acuerdo a este valor negativo, se multiplica por esto disminuye. Se avanza más, este es un valor más grande y esto se hace más pequeño. Entonces, el lugar geométrico ya no es el círculo que hemos mostrado anteriormente, sino es una espiral que empieza a decrecer, ¿ya? Y aquí está la fase. Si ven la fase, la variación de la fase no se afecta si la línea tiene pérdidas o no tiene pérdidas. Para línea con pérdidas o sin pérdidas, no afecta este factor que me da el ángulo, ¿no? El ángulo del coeficiente de reflexión en una determinada posición Z. O la fase no cambia, ¿ya? Si ustedes comparan esta ecuación con la anterior, para el inicio la única diferencia es Si ustedes le sacan esto, es lo mismo que para líneas sin pérdidas. Entonces, este es el factor de ajuste que hay que hacer. En este caso, le vamos a hacer para nuestro simulador, para que nos dé valores en el caso de que se considere la pérdida, ¿ya? Eso es la tarea número 2. ¿Sí? Y entonces, este sería el factor que está acá. Este es el factor que hace variar la magnitud del coeficiente de reflexión. Y conforme va creciendo, empieza a disminuir. Y la fase, bueno, la fase no cambia, ¿no? El coeficiente, la fase no cambia para líneas con pérdida, sin pérdida, lo mismo. Aquí está para sacar el alfa, ¿no? Esto es alfa por L3dB, o es lo mismo que esto en Neper. Ya saben que el alfa se trabaja en Neper, ¿no? Y la pérdida de la línea se expresa en dB. Pero bueno, este es nuestro factor de conversión, ¿ya? Bueno, entonces veremos ahora qué va a pasar cuando la línea tiene pérdidas. Este va a ser el caso ahora, ¿no? Aquí ya está, esta es la ecuación. Este que va a empezar a disminuir. Entonces, ahora iniciamos con aquí tenemos el θ L, este es el valor inicial. Para una cierta posición Z avanzamos acá, está cambiando la fase, ¿sí? Y el módulo empieza a disminuir, el tamaño de este empieza a disminuir en una cierta posición aquí, ¿ya? ¿Cuánto disminuye? Este es el factor que me dice cuánto disminuye este módulo. Y conforme avanzamos más, entonces estamos avanzando más por acá, entonces este módulo va disminuyendo. Aquí está más chico, este es menor, ¿ve? Cada vez es menor conforme avanzamos, ¿sí? Podemos dar una vuelta, podemos dar más vueltas, ¿sí? Y cada vez se hace menor el módulo, por eso aquí es una espiral. Y esto va disminuyendo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se llegue hasta el generador, ¿sí? Eso es lo que pasa, ¿sí? Y si el generador está muy lejos, ¿sí? Entonces ya no va a llegar hacia el generador, ¿ya? Porque puede ser que la distancia sea más larga, digamos, entonces no va a llegar. Eso depende del valor de la pérdida, ¿no? Por eso, si la pérdida es alta, es posible que no llegue el voltaje reflejado hacia el generador si la pérdida es grande, ¿no? Por eso se dice, en el caso que de una línea que tenga bastantes pérdidas significativas, ¿sí? Entonces, el voltaje reflejado que tendría que volver ya no llega por ese valor. Tampoco va a llegar al coeficiente de reflexión, ¿no? Estoy diciendo esto. Si la línea tiene un valor de alfa significativo, ¿sí? Entonces, ¿eso en qué afecta? El voltaje reflejado que tiene que llegar hasta acá, no va a llegar al generador porque ya se perdió, se atenuó totalmente. Si la atenuación es mucha aquí, ¿no? ¿Sí? La atenuación también es en este sentido. Bueno, si aquí tiene una atenuación y llega aquí, ¿sí?
Entonces, si esta atenuación es alta, el valor que refleja es menor. Entonces, si la atenuación es mucho, este voltaje ya no llega a llegar a, no tiene la posibilidad de llegar aquí. Eso le está pasando, le puede pasar a un coeficiente de reflexión cuando la atenuación sea alta, ¿no? Eso es. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que repetir los conceptos, y esta es la gráfica. Cada uno va a tener su espiral diferente. Eso implica que tienen que hacer cada uno su respectiva tarea y presentármela, ¿ya? He visto algunas, ya estoy revisando, ya le voy a dar los valores. He visto algunos laboratorios que están bien hechos, han entendido el concepto, y lo han hecho bastante bien. Hay otros que están medio perdidos, así que ya les voy a dar su nota para que empiecen a trabajar más en grupo y sobre todo al auxiliar docente, le voy a decir, y a ustedes también les digo, que solamente haga con ustedes ejercicios y nada más que ejercicios. No, la parte teórica, el marco teórico, le hemos dado nosotros, tenemos el texto, o sea, hay suficiente. No hay otros textos, hay otras formas de estudiar las líneas de transmisión también, pero nosotros tenemos nuestro texto de referencia, tenemos los problemas que están ahí, algunos resueltos. Entonces es suficiente nuestra bibliografía para los objetivos de la materia, ¿sí? Muy bien, entonces aquí está la modalidad de evaluación. La modalidad de evaluación es cada estudiante va a tener. Muy bien, acá están las tablitas, mire. Las dos tablas para líneas sin pérdidas, ¿sí? Entonces en esta parte hay que calcular estos parámetros con las fórmulas del texto para calcular todo. Aquí están las posiciones Z1, Z2, lo que hemos puesto. Aquí está el coeficiente de reflexión en forma rectangular, y aquí está en forma polar, y aquí también está el ROE, ¿no? El ROE en una posición Z también, ¿sí? Todo esto se puede hacer con fórmulas, sí, tenemos todas las fórmulas. Y aquí estoy repitiendo las posiciones de Z, ¿no? Empezamos en la carga, Z igual a 0, después nos vamos a un octavo de la lambda M, en fin, todos estos valores están repetidos acá, son los valores que vienen aquí, y se puede llenar todo esto, porque hay las ecuaciones correspondientes. Aquí incluso estoy poniendo la ecuación 2 de 61, ¿no? Para calcular todo esto se puede con las fórmulas. Ahora, el simulador, ¿sí? También hace todos esos cálculos porque esta línea es sin pérdidas. Entonces, todos estos cálculos que están acá también los tiene el simulador, ¿ve? Y aquí están los datos que nos entrega el simulador. Este dato, con la forma. Nos entrega esto, nos entrega el ángulo también, ¿ve? Y nos entrega el RO en la Z. ¿Verdad? Nada más que esto lo hace solamente en la carga, no hay el ROE a lo largo de la línea, ¿no? Entonces ahí están las limitaciones del simulador, ¿ya? Entonces pueden llenar estas tablas con los datos que les entrega el simulador, y esto es todo con fórmula. Esa es la tabla T1. La tabla T2 es la misma, todos estos parámetros son lo mismo, nada más que ahora la línea tiene pérdidas. Por eso la tabla 2 sería así, ¿ve? ¿Ven? Todo esto es lo mismo, nada más que ahora ya la línea es con pérdidas. Entonces, aquí tienen que utilizar las fórmulas y hacer el ajuste que corresponda para cada posición con el factor de atenuación, ¿no? El factor de atenuación es esa exponencial negativa, ¿no? Esa es la que hay que ir ajustando ahora, ¿ya? Entonces, las fórmulas de acá, que eran la línea sin pérdida, ahora son afectadas por la línea con pérdida y va a cambiar estos valores, obviamente, ¿ya? Y todas estas fórmulas se pueden llenar porque tenemos los datos correspondientes y la fórmula respectiva. Ahora, ¿qué va a pasar con el simulador? El simulador no trabaja en líneas con pérdidas. Entonces, ¿qué hay que hacer para calcular, para llenar esta tabla? Utilizar el simulador para la línea sin pérdidas y nos van a dar los valores, el módulo y el ángulo, ¿sí? Y ajustar también.
ajustar con el factor de atenuación que corresponde. Factor de atenuación, obviamente yo le llamo a este parámetro, ¿no? Este es el factor de atenuación, con este valor negativo. Este es el factor. Y ese es el que nos permite utilizar el simulador para el caso de líneas con pérdidas. Este es el factor de atenuación con este valor negativo. Entonces, se puede utilizar el simulador que le va a dar los datos y hay que ajustar esos valores y aquí ya tendrían el valor ajustado, ¿no? Para línea con pérdidas. Aquí con fórmulas y línea con pérdidas llenamos todo esto. Aquí al valor del simulador hay que ajustarlo el módulo y comparar estos valores del simulador ajustados con los valores que tienen aquí con fórmulas. ¿Ya? Es esa el objetivo de las dos tablitas. Aquí, como dije, líneas sin pérdidas y aquí es para el caso de líneas con pérdidas. Porque aquí dice valores corregidos para obtener. ¿Ya? Entonces hay que corregir los valores que da el simulador y aquí se ponen los valores corregidos. ¿Ya? Y esa es la comparación que hay que hacer para que maneje. Muy bien, eso es todo entonces lo que hay que hacer aquí. Y aquí estarían los datos, Z0 para cada estudiante. ¿Ve? Entonces este es del grupo 2, el primero, el segundo y el tercero y así sucesivamente. Aquí están todos los grupos. 14, hay más grupos. Aquí están todos los valores, creo que hasta 17. Muy bien, estos son todos los valores para cada estudiante su Z0. Si el Z0 es diferente, el círculo de la primera tabla y el espiral de la segunda tabla son obviamente diferentes. ¿Ya? Y está de nuevo, envíenme a este correo. ¿Sí? Este es el del laboratorio y este es el de respaldo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto es lo que pedimos en este laboratorio. ¿Tienen alguna consulta sobre esto? ¿No? Ustedes ya saben, pueden preguntar tanto al auxiliar docente como también a mí sobre este temario, sobre los conceptos que se están pidiendo aquí. Bueno, esto creo que es sencillo, este laboratorio. Así recuperan algunas notas que por ahí no están muy buenas en los otros laboratorios. ¿Ya? Bueno, nos vemos la próxima semana entonces, jóvenes. Si no hay preguntas.